metalogénesis andina, el tema, uno de los temas importantes de nuestro curso. Ustedes después tienen hay un tercer módulo, esto que es la metalogénesis de Perú y toda esa historia. Dentro del campo la metalogénesis general andina. ¿Qué tiene la cadena andina? Una de las cadenas más ricas del mundo en mineralizaciones. Hoy día sabemos por qué, ¿no es cierto? En el marco de tectónica de placas, la cadena andina fue, por lo menos desde el Paleozoico, una zona de subducción de placa oceánica. La placa oceánica aporta azufre y magmas calcoalcalinos. Los magmas calcoalcalinos se oxidan, entre paréntesis, dentro del... ¿Se acuerdan que mencioné la otra vez? Hablamos del asunto de un trabajo de Burnham y Osmoto, donde aparece el tema del second boiling y todas esas cosas. Todas esas cosas es importante en la cadena andina. Entonces, ¿qué gracia tiene la metalogénesis andina aparte de eso? Bueno, que es una historia relativamente bien comprendida y que al menos desde el Paleozoico la podemos interpretar bien porque sabemos exactamente más o menos qué es lo que hicieron las placas en ese periodo, porque ya están las reconstrucciones de placas a partir del Jurásico en adelante. Bueno, ¿qué más tenemos en la cadena andina? Numerosos estudios. Por ejemplo, en Perú, ¿qué se ha hecho en Perú? Pongamos por caso como una de las cosas principales, el Batuito de la Costa. El Batuito de la Costa peruana es uno de los casos clásicos de estudio de largo aliento, que explicaron cómo se supone que evoluciona un batolito de las características de los batolitos andinos, que participaron ahí algunos geólogos peruanos, pero también gente de Inglaterra, estuvo Pitch, una serie de otras personas, ¿no? Fue un estudio impresionantemente bueno ese. Se desarrolló todo el modelo canibalístico, ese que los magmas se tragan a sí mismos, y el metamorfismo de bajo grado, por ejemplo, también se ha estudiado muy bien en la cadena andina. Sobre yacimientos andinos hay una cantidad enorme de trabajo. De manera que yo diría que es una de las cosas que se presta muy bien para entender esto. Después hay una serie de fajas metalíferas y tienen un orden, interesante ese orden. Uno podría hacer una generalización, decir, mire, cerca de la fosa oceánica vemos una faja ferrífera que está en el norte de Chile, sur de Perú, más o menos, ¿no es cierto? Ya, y a eso mismo se asocia también cobre y oro, pero el hierro es lo principal ahí. Después de eso hay una faja cuprífera que también tiene oro en algunas zonas, que se extiende a lo largo de toda la cadena andina. Eso llega, parte en Panamá prácticamente y sigue hasta el sur, hasta la Antártica, faja cuprífera. Después la faja polimetálica, que alcanza su máximo desarrollo en Perú, algo en Argentina, un poquito en Bolivia, ¿no es cierto? Y por último, la zona esta con estaño en Bolivia, que tiene una parte norte con wolframio y la parte sur con estaño plata. Ya, y después, y la plata dispuesta superpuesta a alguna de estas zonas. Bastantes cosas. Dos síntesis de la evolución metalogénica andina. Una que está publicada en un libro en español que se llama Yacimientos Minerales, está publicado en Madrid, y otra del Congreso Geológico del año 2000. Ahora, hay una serie de yacimientos que han tenido un especial interés, por ejemplo, los polimetálicos de Perú, los yacimientos de zinc, y todos esos yacimientos sonados, como Cerro Pasco, los yacimientos ferríferos de tipo Quiruna, el Laco, que es este yacimiento nuevo que se formó hace los últimos 2 millones de años, una cosa así, que es magnetita asociada a un sistema volcánico. Tema súper joven, y hay como por lo menos entre 500 y 1000 millones de toneladas de mena de magnetita ahí en la parte alta de un sistema. Es buena, son leyes así de por lo menos 50 para arriba. El problema del Laco es la ubicación. Nosotros en una época se le vendía a Argentina esa mena, porque ellos tenían los altos hornos de Zapla, entonces usaban el magnetita del Laco para mejorar las leyes. En el último tiempo se está empezando a explotar más de nuevo porque como el hierro había aumentado de precio, no sé cómo seguirán las cosas en este momento con el cuento de la crisis mundial, pero los chinos se habían convertido en un gran comprador de hierro y se estaba de nuevo explotando el Laco.
un yacimiento que la mayor parte sigue ahí con casi todas sus reservas, ¿no? Es muy parecido a los que tenemos en el Cretácico, con una diferencia, y es que los yacimientos nuestros del Cretácico tienen actinolita, es la anfíbola que hay. En el lago hay piroxeno, magnetita, piroxeno, pero un piroxeno súper raro, que parece actinolita, piroxeno alargado, así, ¿no? Escapolita, apatita, un tipo de yacimiento. Y que algunos tienen pirita. Bueno, entonces, el laco fue nuestro gran tema de discusiones. ¿Qué es lo que era el laco? Es una lava que salió con magnetita afuera, unos yacimientos que pareciera que fuera lava, pero en realidad es un reemplazo de rocas volcánicas fácilmente reemplazables por soluciones hidrotermales. Entonces, fue un lío que hasta produjo hasta peleas personales. Con José Fruto publicamos nosotros un trabajo en Economic Geology sobre el asunto del lago, que lo que nosotros decíamos, mire, hay una cuestión rara acá porque el contenido de titanio de la MEN es muy bajo para ser de una segregación magmática directa. Los pórfidos de cobre tienen un orden, yo creo que, no sé, acá pienso que acá también, pero en Chile, por Dios, como están, por edad justo, hizo un estudio hace unos años atrás un geólogo inglés que trabaja en Canadá, Alan Clark, con un grupo de gente de la universidad canadiense, Queens. Dataron todas las cosas, ¿no? Pórfidos van así, de oeste a este, cada vez más jóvenes, ¿cierto? Tenemos Jurásico, después Cretácico, después terciario inferior, terciario medio, terciario superior, y ahí se pegan una extensión hacia el lado argentino. Ahí se forman un montón de yacimientos en Argentina, con farellos negros, todo eso, en el terciario superior. Y después retrocede, justo en el magmatismo. ¿Por qué? Porque lo que está ordenado no son los pórfidos, son la zona de generación de magma en la zona de subducción. Y yo decía, bueno, ¿cómo se pudo haber producido eso? Entonces, la otra vez conversamos ese tema. Hay dos posibilidades, ¿no es cierto? Uno dice, mire, erosión tectónica. ¿Qué quiere decir eso? Que la interacción de la placa de la placa oceánica va erosionando la placa continental, se va gastando, de tal manera que la subducción avanza de oeste a este. Y eso es evidente, eso ocurre. Pero también el cambio del ángulo de la placa de subducción. Entonces, por ejemplo, si se hace más plano, el magmatismo se traslada más hacia el este. Lo cual es súper lógico, porque es un simple problema geométrico. Si tenemos cosas así, se fijan ustedes, tengo acá, tengo esto acá, y acá está el continente. Supongamos que nosotros dijamos, miren, las condiciones óptimas para que se produzca la fusión de la placa oceánica que está metida y que por lo tanto va a generar en el manto magma y los magmas mineralizaciones y todo eso, está entre esta profundidad, P1 y P2, por ejemplo. Dijimos, bien, entonces quiere decir que yo debo esperar formación de magmas acá en el manto a partir de la deshidratación de la placa en este intervalo, ¿no es cierto? El intervalo tiene un ancho A. Ya, pero si esta placa cambia el ángulo, ahora, ¿qué voy a tener? Voy a tener desde acá hasta acá. Ustedes ven que este A1 es mayor que A. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi magmatismo ahora va a estar más repartido. Por ejemplo, puedo tener un intrusivo acá, otro acá, otro acá, otro acá. Acá está más concentrado, ¿eh? O sea, los pórfidos, por ejemplo, el pulso eoceno-oligoceno en Chile, los pórfidos están en una faja estrecha. En cambio, los pórfidos terciarios en Argentina están en una faja mucho más ancha. Se forman el mismo volumen de magma probablemente, pero en un caso más repartido, en otro caso más... Es todo lógico. Ahora, que siempre quedan enigmas. Por ejemplo, uno de los enigmas es por qué los pórfidos argentinos tienen tanto oro. Porque se supone que la explicación del oro, de los pórfidos cupríferos, viene asociado al tipo de roca, que sea ojalá rocas máficas, ojalá arco de isla, ¿no? O bien que se destechen rápido por el clima, la teología del roofing. En Argentina no se da ninguna de esas cosas, tiene un montón de oro. Un farellón negro, por ejemplo, es suizo. Pero bueno, explica eso sí, que se dispersa la mineralización. En el caso de un magmatismo más abierto, ¿no? Se van generando pequeños intrusivos. ¿Por qué? Porque el magma ahora fluye por más canales.
pero en la misma cantidad de magma. Entre paréntesis, estas cosas, uno puede parecer teórico, lo saben ustedes, Ishihara, en Japón, ha hecho de esto mediciones. Incluso se calcula, por ejemplo, viendo la velocidad de avance de la placa, qué cantidad de azufre se genera. Y hay una relación perfecta entre la velocidad de subducción de la placa y la cantidad de azufre generado en superficie. O sea que realmente este modelo de las placas tectónicas y toda esa cuestión funciona bien. Incluso en Chile se ha detectado, por ejemplo, berilio 10, un isótopo de berilio que se produce en la atmósfera, y que después va a los sedimentos marinos. Se ha encontrado a la salida de rocas volcánicas en el sur de Chile. Entonces quiere decir que está incluso demostrado hasta el hecho de que se meten los sedimentos y después contaminan los magmas. Increíble, o sea, realmente la... Ah, no, pero yo no he hablado de temperatura. La idea que tengo, por ejemplo, es que el hierro es como un evento, yo diría más como casi único. Y se acuerdan que les contaba que hubo esa especie de superplaca que se produjo en las 110 millones de años, etcétera, ¿ya? Entonces yo diría que eso es un evento casi especial para el hierro. Por eso que el hierro tiene un poco distinto, porque a diferencia del cobre, que es recurrente, hierro tenemos en ese momento y después hace 2 millones de años. Y es el de hace 2 millones de años, no tenemos idea de por qué se puede haber formado ahí. Eso es totalmente un misterio. Así que yo el hierro lo diría que es un caso especial, el hierro. El cobre es normal, ¿no es cierto? El cobre es como lo más ligado a las placas que puede haber. ¿Por qué? Porque lo más ligado a las placas que hay es el azufre. Y decíamos en la mañana que los pórfidos de cobre son yacimientos de azufre. Entonces, ¿qué más? Es la expresión directa de la subducción, los pórfidos de cobre. Después, los polimetálicos es caso aparte. Yo creo que los polimetálicos, de ahí me estoy metiendo en territorio de ustedes, pero pienso que los polimetálicos son un problema, están relacionados fundamentalmente con la riqueza en facies sedimentarias de la cuenca, Trasarco, en esta zona de los Andes centrales. Porque después, más al norte, más al sur, no tienen el desarrollo. O sea, yo creo que esa es una expresión fundamentalmente de la riqueza sedimentaria que tuvo acá esa. Y después viene el caso del estaño. ¿Sí? Y el asunto del estaño es un tema que es bien interesante porque tiene una simetría especular con el Pacífico occidental. O sea, si ustedes van al Pacífico, por ejemplo, acá nosotros estamos en Sudamérica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene simetría perfecta? Cobre, estaño. Al otro lado del Pacífico, cobre, estaño. ¿Ya? Estaño que entre paréntesis se puede intercambiar con wolframio, ¿no? O ir juntos. Estas dos cosas. Esto existe a los dos lados del Océano Pacífico. No puede ser una coincidencia, ¿no es cierto? Más del lado continental. Ahora, Ishihara, lo que él explica, de acuerdo al modelo Ishihara, supone que esto está relacionado con fundamentalmente los ambientes, el ambiente más oxidante en esta zona, el ambiente menos oxidante con las fajas, asociado a la faja del estaño, ese tipo de magma. Eso sería más o menos, ¿no? Para el caso de la polimetálica, absolutamente litológico. Para el caso de los pórfidos de cobre, absolutamente tectónico y relacionado directamente con las placas. Para el caso del estaño wolframio, yo diría que fundamentalmente también tectónico y con variaciones, ¿no es cierto?, de qué elemento lo acompaña. Hay un trabajo de Routier sobre este asunto del estaño wolframio, que es una generalización que él hace. Él dice, mire, las cadenas de estaño se van intercambiando con wolframio. Claro que él mezcla cosas de distintas edades, ¿eh? Por ejemplo, si uno sigue hacia el sur, la faja de estaño se encuentra que en Argentina ahora es una faja de wolframio, ¿no?, que aparece en otro tipo de yacimientos. Bueno, ahora, imagínense ustedes, si uno tiene ese orden de los pórfidos de cobre, prospectar yacimiento es fácil, ¿no es cierto? Es lo que tiene que hacer uno, lo que le decía también antes a ustedes. Ubíquese el yacimiento A, ubíquese el siguiente yacimiento B, hágase una línea, córtese por la mitad, explórese ahí, funciona, lo que ustedes quieran. Si ustedes toman Antofagasta, sea entre Chuquicamata y Salvador Pocherillo, dividan por 2, más o menos le sale Escondida, dividan ahora Escondida, Chuquicamata por 2, le sale Gavi, que es el nuevo yacimiento de... Ahora, mientras más dividan, más chico le va a quedar el yacimiento. Eso también se va produciendo, porque parece ser que hay como hay como una especie de intervalo para los grandes depósitos. No es tan
puede estar pegado entre ellos, pero después viene una zona así, ¿no? Es súper fácil buscar yacimiento. En la faja del hierro, por ejemplo, uno tiene que hacer, para encontrar zona mineralizada, bueno, volar con magnetómetro, y se voló la faja del hierro, apareció Boquerón Chañar, que estaba todo tapado por cuaternarios, yacimiento abajo, lo encontraron. El oro, hay dos yacimientos, o sea, San Cristóbal y Guanaco, están en Antofagasta. Tomó San Cristóbal. Una compañía minera, Meridian, que encontró un yacimiento que se llama El Hueso, que es súper buen yacimiento. Buenas leyes, buenas reservas, no enorme, pero bueno. Leí un artículo que decía, ¿por qué habrán ido la gente de Meridian? ¿Por qué se les habrá ocurrido buscar ahí? Pero si para encontrar Meridian, lo único que había que hacer era unir San Cristóbal y Guanaco, empezar a buscar acá, ahí estaba El Hueso. Es cosa de hacer línea norte-sur y buscar ahí. Porque claro, es tan ordenado el sistema que ahí se van encontrando las cosas. No quiere decir que no puedan estar un poco más al lado, ¿no? Pero ahí se encuentran. Hay un estudio que se hizo en el arco de islas de Fiji, en la plataforma, digamos, ahí de Fiji. Entonces se ve que ese arco de islas, cuando empezó a funcionar como tal, se empezaron a producir una serie se empezó a formar una especie de corteza diorítica primero, y se empezaron a formar yacimientos. Al principio de pocos tipos, muy poca variación metalogénica, había un par de tipos de yacimientos, pero a medida que progresaba ese proceso, se formaban yacimientos de más tipos, más grandes, más ricos. Entonces, yo trasladé un poco esa idea a la metalogénesis andina. Entonces, la metalogénesis andina como que culminó en el terciario, ¿no es cierto? Como que se empieza a enriquecer y al final... Pero esa es una interpretación. Otra podría ser que, ¿por qué el terciario es tan rico? No, un problema a niveles de erosión. Es decir, mire, los pórfidos del terciario no son las que sean más ricos que los otros, solamente que están menos erosionados que los cretácicos. O sea, uno ahí puede tener dos posiciones. Nosotros tenemos pórfidos en el Cretácico, pero son pobres. Tienen oro, sí, pero no es que estén erosionados, simplemente son pobres. A lo mejor habían otros ricos que se erosionaron. Pero a mí me parece que el terciario se produjo, ¿cómo se llama? Como un desarrollo de ese ciclo orogénico de la andina, como que se cristalizó más, digamos, que la corteza se hizo más profunda, más ancha, en fin. Entonces, como que hubo de verdad una culminación de riqueza metalífera en ese momento, maduración metalogénica. Esto es una comparación con el caso de plataforma de Fiji y eso que les decía antes. Pero eso es una hipótesis, nada más. Ya aparecen las distintas situaciones, ¿no es cierto?, con diferentes explicaciones para yacimientos polimetálicos, etc. Ustedes ven que acá aparece dibujado ya un ambiente más distensivo, ¿no es cierto?, en que puede haber entonces una cuenca estratigráfica, sedimentos marinos, etc. Como el sistema es distensivo, se hunde. Se mete el mar, se produce sedimentos marinos, todo eso. Acá este asunto es bien parecido a más o menos a lo que nosotros planteamos, ¿no es cierto? Aquí esto está hecho para Estados Unidos. Típico, asociado a lo calcoalcalino, asociado a los tipos ya más alcalinos acá.